Amigos, hola. Lo primero en lo que muchos prestan atención cuando ven a una persona desconocida frente a ellos es el perfume que usa él o ella. Así es más fácil formar rápidamente una primera impresión sobre quién está frente a ti. Es poco probable que alguien discuta con que en algún momento el perfume se convirtió en algo como una tarjeta de visita invisible. El olor, el aroma de una persona hace que los demás saquen conclusiones y formen alguna opinión incluso a nivel subconsciente. Algo así decía la legendaria Coco Chanel, de quien hablaremos hoy entre otros héroes. Para ella, las mujeres que no usan perfumes eran muy arrogantes porque la estela de perfumes correctamente seleccionados que se arrastra detrás de una hermosa dama siempre acompaña su imagen, jugando en la creación de esta imagen un papel no menor, y a veces incluso el principal. Esta es casi una cita literal. Los perfumes y los perfumes en general no parecen cosas tan importantes y valiosas. Bueno, como, por ejemplo, nuestros héroes anteriores, pólvora, gas, oro. Pero este es el primer ejemplo en el ciclo simplemente cosas cuando el principal y determinante factor en la historia del producto es nuestro sentido del olfato. Las características tecnológicas de la producción de perfumes populares y cosméticos selectivos. Esta no es nuestra área de competencia. Aquí los profesionales de la industria lo contarán mejor y con más detalle que nosotros. Pero podemos mostrarles la historia de cómo de era en era cambiaba el hombre y su relación con el olor. Hoy hablaremos de cómo, por ejemplo, olía la diosa Afrodita, qué flor cayó en desgracia en los siglos oscuros y quién ayudó a Chanel a crear su famoso perfume. Al final hablaremos de la chica de la caja de perfumes soviéticos que masivamente se confesaban amor. De todo esto justo ahora en el nuevo episodio de nuestro ciclo simplemente cosas que hacemos junto con mi CEO presentador constante Alexander Five. Enlace a su canal personal de YouTube lo dejé en la descripción. No olviden suscribirse. La historia del perfume comenzamos. La idea de usar aromas en la vida cotidiana es algo antiguo. En la primera etapa, el hombre llevaba a su vivienda flores u otras plantas que olían agradablemente simplemente porque le gustaba. Un poco más tarde, las personas inventaron aceites aromáticos que se aplicaban en la piel para oler agradablemente. Pero esto era un fenómeno raro. Los primeros perfumes se creaban no para gustar a la persona. Los perfumes se creaban para los dioses. En las sociedades antiguas se aceptaba la idea del fuego sacrificial. Allí arrojaban diferentes incluso animales lo que querían ofrecer en sacrificio a los dioses. Sin duda, los dioses como fenómeno de otro orden no necesitaban cordero, supongamos, artesanías de madera. A menudo les bastaba con el humo, el olor de lo que quemaban y ofrecían en sacrificio. A través del humo, los egipcios, residentes entre ríos y griegos alimentaban a sus dioses. El humo llevaba a los dioses no solo el regalo mismo, sino también el deseo de aquellos que estos regalos ofrecían. Es muy probable que la tradición de soplar las velas en el cumpleaños provenga precisamente de estas prácticas paganas. Y aquí a alguien se le ocurrió la idea de que a los dioses les gustaba mucho quemar hierbas y diferentes plantas aromáticas. Las comienzan a quemar masivamente. Así aparece el incienso. La palabra de este episodio perfume hasta ahora conserva en sí misma precisamente esta capa de historia. Si traducimos perfume del latín, saldrá a través del humo. Los inciensos muy rápidamente se convirtieron en un elemento sin el cual no se puede imaginar la vida espiritual del hombre. En Egipto, por olores de sándalo, cardamomo y clavo con canela organizarán increíbles para esa época expediciones por el Mar Rojo. El objetivo era el país Punt. Hoy los científicos consideran que los egipcios navegaban al distrito de las modernas Eritrea y Yemen. Otras razones para el comercio con estas regiones, además de los inciensos, los egipcios no veían y de todos modos iban en barcos a esta región. Otro centro de antiguos inciensos se convirtió en el antiguo Israel. Aquí se extraía el Chanel número 5 del mundo antiguo. En la ciudad de Engedi del planta Farsimón se hacía aceite aromático. El antiguo milagro bálsamo que usaban para la unción tanto de reyes judíos como de monarcas en toda la región. El aceite real se mantenía en estricto secreto. Sobre su misterio, especialmente su composición, durante mucho tiempo nadie siquiera sospechaba. Todos sabían una cosa. En hebreo significa fuente de cabrito. En el Mar Muerto hay una planta milagrosa que trae a los residentes ingresos increíbles. Desafortunadamente, cómo olía la farsimón y el aceite del nunca lo sabremos. Las plantaciones de la planta que así se llamaban fueron destruidas en la época romana. Por cierto, no hace mucho durante excavaciones allí encontraron un mosaico donde en lengua aramea se prometía el castigo del Altísimo a aquellos que revelaran el secreto de la fabricación del aceite. Los inciensos se hicieron populares en Eurasia. En India se convirtieron en parte de la hindú y budista.
Con monjes budistas los inciensos entraron en China y Japón. En los Vedas hindúes ya se cultiva plenamente el rol de los inciensos no solo en ritos sino también en el cuidado de la salud. En el antiguo tratado sobre medicina llamado Ayurveda el relato sobre incienso se convirtió en la base en la que se apoyaban los demás. Pero incluso esto aún no es todo. Los inciensos fueron una de las raras cosas que global mundial, aún antes de cualquier gran descubrimiento geográfico. Cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo al distrito de la moderna México, se sorprendieron. ¿Qué demonios hacen los indios mayas con inciensos? Esto era lo poco que parecía familiar a los europeos. Los mayas usaban inciensos tanto en forma de resina como de flores de caucho, para alimentar con humo a los dioses, exactamente como los antiguos cultos del Oriente Próximo. Y esto lleva a pensamientos interesantes. La probabilidad de que tales tradiciones similares surgieran en diferentes partes del mundo simultáneamente es extremadamente pequeña. La idea de que ellos recibieron esta costumbre de pueblos del viejo mundo antes de los conquistadores también suena irreal. No sabemos de aquellos que llegaron a la futura América y enseñaron a los locales inciensos. Queda la última versión. Los inciensos y su función cultural estaban en aquellas personas que decenas de miles de años atrás por el estrecho de Bering se trasladaron a América y formaron las culturas indígenas. Tan antigua podría ser esta tradición. Y surgió otra antigua conexión. En Jerusalén, en las paredes en pinturas, se ve que parte de los antiguos perfumistas eran mujeres. Esto no es sorprendente. La primera perfumista conocida en la historia fue una mesopotámica. Los alumnos trabajaban en la destilación de agua y agregaban allí aceites aromáticos de flores, mirra y cálamo. Bueno, y cuando los griegos desarrollaron su panteón de dioses, entonces como patrona de los inciensos y perfumes en general eligieron no a algún Apolo sino a la más femenina de las diosas, Afrodita. Según los mitos griegos, el perfume era su regalo. Incluso había una combinación de aromas que se asociaba firmemente con Afrodita. Esto es violeta y rosa. Propia tradición de uso religioso de aromas no desapareció, junto con la decadencia de los cultos paganos. Si hoy entras en cualquier templo cristiano sentirás el aroma de inciensos eclesiásticos, en primer lugar ládano. Esto es resina de un árbol llamado bosbeya que crece en Somalia. Pero la preservación del estatus cultural de los inciensos no significaba que el significado cotidiano de los aromas no se desarrollaría. Más bien al contrario. Plantas y aceites se volvían cada vez más y tarde o temprano tendrían que pasar el camino del templo al hogar del hombre. Así aparecieron los primeros perfumes. Los aristócratas egipcios y nobles muy rápidamente entendieron una cosa. Para distinguirse de la gente común no basta con vestirse con ropas más lujosas. Hay que oler diferente. Y así aparecieron los primeros olores elitistas. El primero de ellos se llamaba Mendes en honor a la ciudad de producción en Egipto. Esta era una mezcla de mirra y casia con notas de aceites aromáticos. Otro favorito del mundo antiguo era el perfume que hoy se conoce bajo el nombre de Quipros. Esta era ajena en mezcla de cardamomo y canela. Quipros no era un aroma puramente egipcio. Los fenicios también competían por el título del mejor lugar donde lo hacen. Pero a juzgar por los registros griegos, la versión egipcia les gustaba mucho más. Finalmente, el rey entre los perfumes de Egipto se consideraba Susinum. Este era un olor increíble accesible exclusivamente a la cima de la aristocracia. El aroma ya conocido de mirra se mezclaba con canela y aceite de bálsamo. Pero lo principal en la receta eran flores de lirio. Precisamente el lirio convertía perfumes simples en Susinum. No es sorprendente que una industria tan importante en Egipto monopolizara. El derecho a crear perfumes estaba reservado al clero. Pero esto es lógico. ¿Quién mejor que todos entiende de inciensos que los sacerdotes? Aquí, por cierto, mencionamos a los griegos y ellos también se volvían locos por los aromas. En algún momento entre ellos se estableció el hábito de que en cada parte del cuerpo hay que aplicar un aroma propio. Uno para los pies, otro para el cuerpo, tercero para las manos. Bueno, imaginan cómo todo esto olía. No es sorprendente que algunos polis introdujeran prohibiciones a tal uso de perfumes. Pero ellos mismos a menudo las violaban porque la moda es la moda. Pero definitivamente se volvieron locos por los aromas los residentes del Imperio Romano. Gracias al desarrollo del vidrio del que hablamos en el episodio anterior, los romanos pudieron crear los primeros frascos para perfumes. Y esto significaba que los aromas se podían transportar por todo el enorme imperio sin problemas. Y había que transportar. Los romanos eran fanáticos de olores basados en flores de rosa. El culto moderno a la rosa como la flor más popular se remonta precisamente allí. Sus raíces precisamente allí en la época romana. Las rosas estaban en todas partes.
Supongamos que te invitaron a un banquete de la más alta aristocracia romana patricios. Te podían recibir en una mansión cuyos pisos estaban cubiertos de pétalos de rosa. Poco de eso. Las mascotas domésticas del dueño, sus perros favoritos especialmente, se frotaban con aceite de rosa para que el aroma se extendiera por todas partes. ¿Qué decir? A alguien se le ocurrió la idea de rebozar en aceite de rosa incluso a las palomas. Pero el principal fanático de la rosa era el emperador Nerón. Él por supuesto no se fotografiaba con un ramo de 1000 rosas como las divas actuales de Instagram, pero había aficiones de otro orden. El emperador prefería dormir en un lecho de pétalos de rosa. Y en su palacio había un mecanismo que hacía girar el techo mientras al público lo cubrían de pétalos y rociaban con perfumes de rosa. Según relatos de malquerientes de Nerón, uno de los visitantes de esta habitación lo cubrieron de pétalos hasta tal grado que se asfixió. Bueno, simplemente del fuerte olor no tenía con qué respirar. ¿Sabe en ese momento cuando entras en un espacio cerrado en un ascensor, por ejemplo, y allí huele a perfume fuerte? Así que puedes ponerte una máscara antigas. Pero además de herir a la gente, las rosas en los romanos eran parte de prácticas curativas. Los romanos creían que ciertos olores calman los nervios, otros curan el dolor de cabeza, terceros la insomnia. En otras palabras, los romanos fueron unos de los primeros en Europa que pensaron en usar perfumes y aromas agradables en aromaterapia. La transición de lo sagrado a lo humano en relación con los aromas ocurrió no solo en Europa y no solo en el Oriente Próximo. En Asia Oriental, sin preguntar a nadie, comenzaron a desarrollar su propia industria perfumera. Y aquí el centro importante se convirtió en Japón. Podían oír sobre el amor de los japoneses a extraños tipos de arte. Por ejemplo, al bonsái, que se basa en la idea de cultivar un gran árbol en miniatura. Pues los japoneses tienen otro arte llamado kodo, literalmente camino del aroma. Esto es el máster de composición de inciensos y aromas. Al final de la Edad Media, los fanáticos de kodo se reunían en competiciones. ¿Quién adivinará más aromas? Funcionaba así. Los participantes preparaban de antemano algunas mezclas complejas, las intercambiaban y luego debían describir claramente qué sienten en el aroma. Pero incluso esto aún no es todo. En las tradiciones de la típica cultura del lejano Oriente, simplemente nombrar los olores no era suficiente. Había que además elegir para ellos tales nombres que se relacionaran con nombres de poemas conocidos o con citas de la literatura tradicional. Es decir, todo en serio. Juegos típicos en países que estaban bajo influencia del confucianismo se veían así. Bueno, y luego estas personas inventaron Nintendo y Pikachu. Pero milagros de perfumería al siglo XIV mostraban no solo en el lejano Oriente. En Europa estaba en pleno la revolución perfumera y la comenzaron los árabes. Después la caída del Imperio Romano, a la perfumería, como en muchas otras cosas, llegaron tiempos oscuros. Muy revelador la relación con las rosas, el antiguo fetiche de los romanos. El predicador romano Tertuliano consideraba las rosas pecaminosas y pensaba que la persona debe arrepentirse si estaba de alguna manera relacionada con estas flores. Pero en el mundo islámico en el siglo X todo era al contrario. Los musulmanes eran abanderados de la ciencia y la técnica en ese tiempo. No es sorprendente que la perfumería como ciencia y tecnología nazca precisamente en laboratorios de químicos del oikumene árabe. El primero de ellos, Al-Kindi. Aquellos que vieron nuestro vídeo sobre boca pueden recordarlo. En esencia, gracias a que Al-Kindi inventó el alcohol, los perfumes modernos en general se hicieron posibles aún en el siglo IX. Él escribió un libro llamado Libro de Química de Perfumes y Destilación. Es decir, en lugar de tomar alcohol internamente, él como musulmán devoto comenzó a buscar maneras de usar el alcohol de otra forma y se detuvo en la creación de perfumes. El segundo pilar en el que se apoya la perfumería moderna es el médico y químico persa Avicena. Él experimentaba con rosas. Mientras en Occidente intentaban superar prohibiciones, en el mundo árabe con estas flores continuaban trabajando activamente. ¿En qué la importancia de Avicena? Si antes del cualquier perfume aroma era en esencia aceites y molidos fuera de las fronteras de Persia, se producían hasta 30.000 botellas de agua de rosas al año. Esto es volúmenes muy grandes para esa época y naturalmente algo llegaba a los europeos cristianos. Aquí aún hay que recordar de qué tiempo hablamos. En los siglos X y XI los mejores intelectos de Europa comienzan a volverse locos por la alquimia. La idea de crear oro de reactivos o elixir de inmortalidad parecía algo tan interesante como los fanáticos de la ciencia hoy les interesa ver el desarrollo de la inteligencia artificial. Y aquí de repente resultaron útiles los monasterios. Además de que guardaban antiguos registros de trabajos de Hipócrates o químicos de la antigüedad, en cada monasterio respetable había un huerto con hierbas curativas y no tanto. Es decir, los monjes tenían tanto recetas como reactivos.
Por lo tanto, no es sorprendente que los experimentos con perfumes comenzaran precisamente allí. Pero el avance ocurrió no en Italia o en Francia como se podría esperar de los perfumes. Ocurrió en Hungría. Hungría era el borde de la Europa católica. No se destacaba por riquezas particulares ni por alguna cultura notable. Pero su ventaja de estar más cerca de Bizancio y Oriente en el siglo XIV le ayudó mucho. Según la leyenda, un monje alquimista regaló a la reina húngara Isabel los primeros perfumes verdaderos. La composición allí era sencilla. Destilado hidroalcohólico con adición de tomillo y romero. Tal sopa en vodka. Pero esto era un progreso increíble. Isabel era mecenas de artes e innovaciones. La encantó el olor y la posibilidad misma de hacer algo similar, y ella patrocinó la empresa de producción de perfumes. Así, en 1370 en Europa aparece la producción masiva de perfumes que recibirá el nombre de agua húngara. Y surge la pregunta, ¿por qué a la gente le apeteció tanto el perfume? Por supuesto, nada global, desde tiempos antiguos cambió. A la gente simplemente le gustaba que apareciera la posibilidad de oler agradablemente y distinguirse de otras personas. Pero esto no es todo. En primer lugar, las personas en la Edad Media y el temprano tiempo moderno no eran las más limpias del mundo. Suciedad en las calles, problemas con higiene, todo esto llevaba a que fuera muy entendible la necesidad de cubrir el hedor con algo agradable. Aquí viene bien. Cuanto mejor. Esto ya más tarde, en la época del barroco, un aroma fuerte se convertirá en símbolo de vulgaridad. Y en segundo lugar, el siglo XIV añadió a la vida de los europeos un problema muy serio. Su nombre es la muerte negra. Murió más de la mitad de la población de Europa y las personas buscaban salvación. Alguien la encontraba en la fe. Algunos incluso volvían a ritos paganos que se conservaban en la cultura popular. Y otros intentaban buscar otra salida. Y aquí alguien notó. Las personas que trabajan con hierbas con menor probabilidad se contagian de peste. Esto probablemente era verdad. Olores acres de algunas hierbas espantaban insectos que transmitían la infección. Quizás alguien recuerda cómo hace 20 a 25 años en jardines de infancia, durante cuarentenas a los niños les ponían en el cuello un envase de huevo de chocolate Kinder con agujeros especiales. Y adentro cargaban ajo. Fitoncidas por teoría debían proteger de bacterias. Pero esto suena como algo de esas mismas representaciones medievales. Por cierto, ¿saben para qué a los doctores de la peste les necesitaban máscaras tan extrañas? En el largo pico se ponían diferentes aceites y hierbas que filtraban el aire y ayudaban a respirar más seguro y agradablemente entre la ciudad infectada de peste. Es decir, salía tal máscara con filtro vegetal. Ahora pienso que es obvio porque los perfumes que antes de esto ya se consideraban algo curativo gracias a la tradición de aromaterapia, se convirtieron en cosa increíblemente importante para los europeos. Esto no solo es salvación del hedor. Es un medio contra enfermedades mortales. Y bastante predeciblemente el monopolio húngaro no se mantuvo. Muy rápidamente los talleres perfumeros principales se encontraron en Italia, y de allí se trasladaron a Francia gracias a una reina extremadamente astuta. Catalina de Medici nació en una familia increíblemente rica de oligarcas italianos. La rodeaban palacios objetos de arte de la época del Renacimiento. Pero así fue solo los primeros años de su vida. Los padres murieron muy temprano y a ella misma la enviaron a estudiar a un monasterio con reglas bastante estrictas. Bueno, parecía que esto debía educar a una persona que más se interesaría por asuntos espirituales. Pero al final todo salió exactamente al revés. Catalina de Medici no la toqué una vez esta figura. Si no vieron el episodio sobre la noche de San Bartolomé, véanlo. Pues la consideran una de las mujeres más astutas y crueles en la historia, que esta mujer gobernará casi 30 años Francia. Pero lo importante es que la mano de ella era de hierro, pero un guante de terciopelo que olía a los mejores perfumes. Cuando Catalina se casó con el rey francés, se encontró en un mundo completamente diferente. La corte del rey francés ya en el siglo XV se consideraba centro de la moda europea. Catalina se sentía allí incómoda. Bueno, ella no sabía francés. Por esto no la querían, la llamaban comerciante italiana y en general en París ella parecía un diente postizo. Entonces ella inventó gracias a que se vería ventajosa. De su natal Florencia trajo un perfumista llamado Renato. Este era un verdadero genio del arte perfumero y al final se convirtió en el más confiable para Catalina persona en la corte. Solo a un italiano como ella la reina podía confiar. Entre su laboratorio y sus aposentos hicieron un pasadizo secreto del que nadie sabía. Y los perfumistas sabían guardar secretos incluso en el siglo XV. Ellos seguían siendo en mayor medida alquimistas. Pues aquí tienen simplemente una receta de una colección de recetas perfumeras llamadas Secretos del Maestro Alessio. Nombre característico.
¿Cómo hacer a una mujer hermosa para siempre, ni más ni menos? Receta: tomen un cuervo joven del nido. Aliméntenlo con huevos duros durante 40 días. Luego mátenlo y luego destilen con hojas de mirto, talco y aceite de almendras. Bueno, suena esto como de una película sobre el perfumista asesino y no como de una instrucción para preparar perfumes. Sin embargo, gracias al maestro Renato Catalina de Medici, logró cambiar la opinión de la corte. Ella trajo a Francia la tradición de usar perfumes. Además, usualmente los aplicaban no en el cuerpo. Muy popular era aplicar perfumes en guantes. El asunto es que se hacían de cuero. Y el cuero entonces olía muy mal y no se evaporaba este olor. Por lo tanto, cubrir el olor había que con perfumero. Catalina estableció la moda de guantes aromatizados. Por lo tanto, como regalos en la corte, ella a menudo regalaba carísimos guantes con olor. Y quién sabe que allí el perfumista añadirá a la composición de su perfume. Es conocida la historia de que Juana de Albret, madre del futuro rey francés Enrique IV, que dijo París vale una misa, y también héroe de nuestro episodio sobre la noche de San Bartolomé, pues su madre estaba en contra de la boda de Enrique con Margarita, con la hija de Medici, y la envenenaron. Veneno con el que estaban impregnados guantes. Catalina le regaló guantes y el veneno se absorbió en la piel de las manos y la mató. En el futuro Medici cometerá aún muchos crímenes. Bueno, la noche de San Bartolomé 30.000 cadáveres. Y que del perfumista Renato. Pues su destino se desarrolló muy bien. Él abrió la primera en Francia perfumería en París. París se convirtió en su ciudad natal. Según rumores, en el primer piso vendía a la población perfumería, ungüentos y cosméticos. Pero los elegidos los llevaban a locales separados en los pisos superiores, donde Renato como podía conservaba la tradición alquímica y venenos. Allí también estaban en el kit. Bueno, y Francia se convirtió en centro del arte perfumero. El pueblito Grasse en Provenza, cerca de la Costa Azul, se convirtió en capital de los perfumes. Aquí plantaron plantaciones de las mejores plantas para asuntos perfumeros. Incluso hoy tales marcas como Dior, Chanel mantienen propias plantaciones en Grasse. Los perfumes que a Francia trajo la italiana muy rápidamente se arraigaron en la tierra local. Así Francia se convirtió en centro de la moda aromática. El siglo XVI finalmente cambia el rol de perfume. Esto ya no es simplemente un medio contra el hedor. El perfume ahora es estatus y atracción de atención. El grandísimo filósofo Jean-Jacques Rousseau escribía lo siguiente: dulce fragancia del boudoir, trampa que no es tan fácil evitar como piensan, y no sé si envidiar a aquel hombre que tiembla el aroma de en el pecho de su amada flor o compadecerlo. Después de la Revolución Francesa, el perfume ya se percibirá no como mercancía para élites cortesanas, sino como producto masivo. Aparecen incluso perfumes llamados guillotina. Información sobre el olor no hay, pero estoy seguro de que era simplemente para volarse la cabeza. Los principales fanáticos de los perfumes se convirtieron en dos personas que estaban en pareja: Napoleón Bonaparte y su primera esposa Josefina de Beauharnais. Comencemos con Josefina. Ella era conocida fanática de olores de almizcle. A sus espaldas incluso recibió un apodo que es difícil traducir elegantemente al ruso. Bueno, algo como la que se vuelve loca por el almizcle. Según rumores, la ropa de la ex emperatriz olía a civeta, ámbar, vainilla y almizcle incluso 70 años después de que ella la usara por última vez. Esto es lo que significa persistencia. Pero el emperador Napoleón tenía sus preferencias. Perfumes muy fuertes no le gustaban. Respirar era difícil y a menudo surgía la situación cuando la única forma de echar a Bonaparte de la habitación, que la amaba hasta el olvido, era perfumarse con algo muy fuerte. Él inmediatamente salía corriendo, escapando del ataque de gas. Sin embargo, para él también existía su tipo de perfume. Pero primero hay que dar un paso atrás. En el patio principio del siglo XVII, el perfumista italiano Giovanni Maria Farina se muda a la alemana Colonia. De él hablamos no hace mucho en el episodio sobre vidrio. Farina echaba mucho de menos una tal Toscana y quería crear tal olor que le recordara la patria. Entonces se puso manos a la obra. Como resultado, Farina creó agua aromatizada cuyo olor contenía esencias de aceites de bergamota, limón, mandarina, roles, lavanda y romero. Además de esto, la cantidad de alcohol en la composición era más alta de lo que se aceptaba para otros perfumes. Y esto fue un éxito. El aroma de Toscana caló tan hondo en el alma de la élite europea que comenzaron a comprarlo masivamente. Así hacían, por ejemplo, los soberanos rusos y Alejandro I. Según palabras de Voltaire, el perfume de Farina contribuye a la inspiración. Nombraron el perfume en honor al lugar de producción, agua de Colonia, o en francés eau de Cologne. Muchos intentaron obtener el secreto de la receta de eau de Cologne, pero a nadie le salía hacer una copia exacta. En el siglo XV surgieron cerca de 2000 copias, pero todas fallidas.
Farina celosamente guardaba su secreto y contó sobre la composición solo en el lecho de muerte. Napoleón era un fanático increíble del de Cologne. Lo ordenaba para sí en decenas de litros. Además, lo usaba no tanto como simples perfumes. Se lavaba la cabeza con él e incluso rociaba su caballo. Por cierto, aquí un momento importante. El eau de Cologne de Farina no era simplemente un perfume. Era una bebida en toda regla. Así se creó y se consideraba que el eau de Cologne previene enfermedades. Creencia del siglo XIV regresa respecto a la peste. Decir algo concreto es difícil, pero que la composición del eau de Cologne efectivamente espanta insectos es un hecho médico. Aceites cítricos de la composición hoy a menudo se usan en champús contra pulgas. Bueno, y al tema de beber eau de Cologne aún volveremos. Sin embargo, la época de Napoleón se acercaba al fin. Francia revivía después de 2 décadas sangrientas y de repente resultó que el mundo cambió radicalmente. Incluso en condiciones de monarquías revividas, primero Borbones, luego Casa de Orleans, luego con Napoleón III, la sociedad ya nunca volverá a lo que era antes de la Revolución. La burguesía se sienta a la cabeza de la mesa. El bienestar de la población también crece. Nace tal imagen típica del residente de París que lee periódicos y pasa casi todo su tiempo libre en una mesa de café callejero bebiendo algo sabroso. Y estas personas ya tienen deseos y demandas completamente diferentes en higiene. En primer lugar sale la pulcritud y no el lujo. En general, verse como un aristócrata del siglo pasado se consideraba indecente. Jabón, piel limpia y mínimo de patos. Perfumes fuertes se van al pasado. Simplemente no corresponden a la moda de la época. Y los perfumistas comenzaron la industrialización. El descubrimiento de ingredientes sintéticos convirtieron el proceso de creación de perfumes de puro alquímico en producción. Estas nuevas fábricas producen toda una nomenclatura de bienes que tienen demanda en la población. Desde jabón y cremas hasta polvos y perfumes. Todo se vendía muy bien. Y aquí nacen los primeros gigantes del mercado. Para empezar, vale decir sobre la casa perfumera Guerlain. El fundador de la casa, François Guerlain, trabajaba como nariz, así designaban especialistas en olores. Pero cuando abrió su negocio, muy rápidamente ascendió al Olimpo de la perfumería. Entre sus clientes estará Josefina, de la que ya hablamos, y sus descendientes serán perfumistas exclusivos de la reina Victoria y Alejandro III. Pero no esto es lo clave. Mucho más interesante como a la casa Guerlain logró conquistar fama masiva. Les ayudó la publicidad. El asunto es que la casa perfumera lanzó el rumor de que cuando el rey Luis XV y su esposa, María Antonieta, intentaban huir del país de la Revolución, entonces se disfrazaron de campesinos. Todo se puede ocultar en harapos, entonces Luis no se destacaba tanto. Los delató el aroma del perfume Guerlain. En realidad nadie recordaba qué perfumes usaba María Antonieta. Más probablemente algunos otros. Lo importante es que en esto creyeron y las ventas de la marca subieron. A la gente le apetecía sentirse parte de tal hermosa leyenda real. No enumeraremos ahora historias de todas las casas perfumeras geniales que entonces surgieron. Muchas las conocen simplemente porque parpadean ante nuestros ojos hasta hoy. Por ejemplo, Guerlain y Coty. Las marcas luchaban por el interés hacia sí mismas de varias celebridades de su tiempo y les daban perfumes gratis. Tras reyes, escritores y artistas vendrán sus admiradores. Hoy este principio se aplica masivamente en ventas. Las personas a menudo creen no a la marca, sino a otras personas que esta marca representan. Precisamente los perfumistas se convirtieron en unos de los primeros que pensaron en este principio. Pero todo esto son historias del mercado occidental. Rusia en el siglo XIX era un país que se podía competir con Francia en cuanto a calidad de perfumes y lo hacía con manos de otros franceses. En Rusia los perfumes durante mucho tiempo estuvieron ausentes como fenómeno. Pero todo cambiará gracias al emperador reformador Pedro, y juzguen ustedes mismos. Cuando intentas copiar el estilo de corte o europeo, vestido europeo con pelucas, afición, todo esto va en kit con aroma persistente de perfume. Pero excepto entre la más alta aristocracia, sobre perfumes nadie sabía nada. Todo cambió gracias a una enfermedad. Epidemia de peste en Moscú de 1770 obligó a todos a pensar en medios de lucha contra esta infección. Entonces en farmacias en grandes ciudades comenzaron a traer diferentes perfumes que debían ayudar a. Particular popularidad tenían perfumes Amber Apples. De disturbios en la Moscú pestilente esto no salvó, pero aún más gente se enganchó a la moda aromática occidental. Manía por la cultura francesa de la que sufría la aristocracia a finales del siglo XVIII y principios del XIX también aportó lo suyo. En primer lugar, al país comienzan a traer masivamente perfumes franceses, en primer lugar de Coty. El precio era fabuloso.
Por un frasquito pequeño de esencia de lirio de los valles pedían 10 rublos, esto es más de 1000 panes de centeno. Pero había otra consecuencia. Al país activamente iban franceses que huían de conmociones revolucionarias. Y aquellos que luego volvieron a Francia contaban a compatriotas que Rusia no es un país salvaje con osos y vodka, sino europea potencia. La imagen del ejército ruso que pasó en desfile por París en 1814 solo reforzó esta convicción. Tal francés que de repente entendió Rusia se convirtió Alphonse Rayet. Llegó a Moscú en 1843 y abrió su propia fábrica de jabón perfumera, la primera en el país. Rayet en esencia comenzó la revolución perfumera nacional. Tomó métodos industriales de su patria y al final pudo hacer perfumes no que sean accesibles a cualquiera, pero para un ciudadano perfumes de Rayet eran asequibles. Mucho más barato que importar de Francia, y esto con que la materia prima en la fábrica de Rayet era importada. Rayet perfectamente se adaptaba al mercado francés. Más que nada en Rusia, nativo de Francia, le sorprendían las heladas y pensó mucho cómo jugar esta particularidad en sus perfumes. E inventó perfumes Parfum de Fourrure. Ellos tenían un efecto interesante. Varias gotas de este perfume en tiempo invernal daban una ligera nota cristalina. Esto era increíblemente popular. Casi todas las modistas de mediados del siglo XIX rociaban Parfum de Fourrure sus guantes y gorros de piel antes de salir a la calle invernal. No es sorprendente que la fábrica perfumera de Alphonse Rayet en Comaux se convirtiera en proveedor oficial de la corte imperial. Esto es el reconocimiento supremo de méritos de cualquier comerciante. Además, tal nivel lo alcanzaron no solo en el mercado ruso. Rayet, además de Rusia, suministraba perfumes a la corte montenegrina, a la corte persa, y allí la competencia era aún mayor. Pero tenía Rayet un competidor serio en Moscú. Se llamaba Henry Brocard. Brocard era de una familia de perfumistas franceses hereditarios, pero en competencia con tales monstruos locales como Coty, lugar para él en el mercado casi no quedaba. La familia intentó comenzar de cero todo en los estados, pero allí otra vez fracasó. En el mercado local sus perfumes resultaron no demandados. Entonces Henry, siguiendo a su padre, se mudó a Moscú. Noten que producciones perfumeras se ubicaban no en la capital, no en Petersburgo, sino en la comercial Moscú. El asunto es que Petersburgo en general era mucho menos industrial que Moscú. Así que no hay que sorprenderse mucho. Para empezar, Brocard, como muchos otros perfumistas al inicio, comenzó a hacer jabón mucho más fácil en preparación, mercancía y demanda del siempre hay. Y Brocard cometió un verdadero avance. Su firma en 1865 lanzó producción de verdadero jabón popular cuyo precio era un kopek, es decir, accesible a todos. Precisamente gracias a Brocard el jabón comenzó a penetrar masivamente en hogares de rusos y el lavado con lejías se fue al pasado. Pero esto era solo el comienzo. Él comenzó a producir propios perfumes, eau de cologne, cremas y demás. Famosa marca de eau de cologne, triple marca soviética, inventó precisamente Brocard y precisamente bajo este nombre. Aunque el principal eau de cologne de Brocard seguía siendo otra marca floral. Él también iba a precio bastante democrático, más recibió publicidad muy fuerte. En 1882 en Moscú pasó la exposición industrial panrusa. Pues en el lugar más visible Brocard puso imagen en uno de cologne fuente y cada uno podía acercarse y probar el aroma en sí mismo. Claro que la gente por gratis todo esto hacía con gran placer. Es decir, la gente casi se bañaba en esta fuente. La acción funcionó perfectamente. Eau de cologne se convirtió en culto. Y en esta historia todo Brocard sabía que su lugar bajo el sol se puede conquistar gracias a marketing de calidad. Por ejemplo, invirtió seriamente en apertura de hermosas caras tiendas de marca en Moscú. La primera estaba en la calle Nikolskaya, casi al mismo Kremlin, y la segunda en la plaza de la Bolsa, cerca de Kitaygorod. La gente veía hermosos letreros y por sí mismo se enganchaba al nombre, incluso si comprar nuevo perfume inicialmente simplemente no planeaban, sino que vinieron a ver esta vitrina. La segunda característica fueron ventas constantes de sets de regalo. Caballeros moscovitas podían no preocuparse que comprar de regalo a su dama, sino simplemente compraban set perfumero de Brocard. Jabón caro, lápiz labial, perfumes eau de cologne, sachet y cremas, todo esto iba en un set de regalo. Costaba solo un rublo, es decir, aproximadamente 5.000 rublos modernos, no que sea totalmente barato, pero recuerden precios por solo un frasco de Coty de finales del siglo XVI y inmediatamente se entenderá cuánto más accesibles se volvieron los perfumes en menos de un siglo. Y esto dio resultado. En 1913, en el concurso por perfumes para el tricentenario de la Casa Romano, ganaron no Rayet, sino precisamente Brocard con su perfume Bouquet, favorito de la emperatriz. Recuerden este nombre, aún volveremos a él. La industria perfumera del Imperio ruso era una de las mejores del mundo, no Francia por supuesto, pero exactamente estaba en el top 3 de Europa.
Al final del siglo XIX en el país trabajaban 30 grandes fábricas y maestros franceses consideraban honor ir a trabajar a Rusia y algunos se quedaban. Y sus hijos que continuaban el negocio familiar se convertían en estrellas no solo del mercado ruso, sino mundial. Ernest Beaux nació en Moscú en 1881 en el distrito del actual Sushchevsky Val. Su padre francés era gerente en la fábrica de Rayet y desde la infancia estaba claro que otro destino excepto ser perfumista no tenía. Ya a los 30 años logró convertirse en un especialista verdaderamente destacado. Él personalmente creaba aromas que luego iban a las masas. Bouquet de Napoleón, Bouquet de Catalina, estos son dos de sus primeros hits, ambos eran en base floral. A pesar de que él, siguiendo sus padres, era ciudadano francés, por su educación era ruso y de esto constantemente hablaba en entrevistas a revistas francesas de industria perfumera. Contó que le inspiran para obras maestras poesía de Pushkin, obras de Turgenev, Dostoevsky, música de Borodin, Mussorgsky, Ballet Imperial, Escuela Francesa de Pintura y grandes pintores rusos Serobleviten y Repin. Bueno, y luego comenzó la Primera Guerra Mundial. Beaux se fue a servir al ejército francés y parecía que su historia de conexión con Rusia terminará. Más aún que en el país ocurrieron dos revoluciones y comenzó la civil. Pero no fue así. Él se unió al contingente de la Entente en el norte de Rusia, en Karelia. Guerra es guerra, pero de la naturaleza circundante disfrutaba sin parar. Persona creativa, ¿quién le dirá qué? Y esta impresión quedará con él toda la vida. Recordemos este momento. Este fue la última vez que vio Rusia. Volvió a Francia e intentó trabajar en la profesión, pero trabajo en alguna marca pequeña no le satisfacía. Quería más, y lo encontró. En 1920, mediante el gran duque Dmitri Pavlovich Nesdox, conoció a la amante del duque, modista fracasada llamada Coco Chanel. Modistas llamaban a damas que sabían hacer sombreros. Beaux y Chanel comenzaron a discutir posibles proyectos y encontraron al final puntos de contacto, y él se convirtió en aquel perfumista que ayudó a Chanel a salir a un mercado nuevo para ella. Beaux preparó para ella 10 muestras con la siguiente numeración del primero al quinto y del 20º al 24. Chanel eligió el número 5 y este número se convirtió en marca. Existen teorías por qué se eligió el quinto número. La más popular suena muy a lo Chanel. Todo cuando Beaux preguntó sobre el nombre para el perfume, Coco dijo: siempre lanzo mi colección el quinto día del quinto mes. Así que el número 5 me trae suerte, por lo tanto lo llamaré número 5. Relaciones entre Coco y Ernest Beaux estaban lejos de puramente laborales. Entre ellos estalló un romance corto. Algunos incluso dicen que fue un triángulo amoroso. El gran duque no desapareció. Como sea, a los asuntos esto no interfería y en 1921 los primeros 100 frascos de prueba Chanel número 5 Coco los envió a sus conocidos famosos como regalo navideño. Ya tradicional intento de conquistar popularidad a través de influencers. Esto funcionó magníficamente. Sobre el aroma supieron admiradores de estas famosas. Pronto se formó un club secreto de admiradoras de Chanel número 5. El calentamiento de audiencia se hizo, ahora se puede comenzar ventas. Pronto Chanel se convirtió en aquella marca que conocemos hoy. En el mundo no hay perfumes más famosos. Cuando Marilyn Monroe en una de las entrevistas le preguntaron qué se pone cuando se acuesta a dormir, ella respondió: solo Chanel número 5. Aquí momento hay una historia. Coco, cuando ordenaba el aroma, pedía hacerlo tal como por su opinión debe oler una mujer. Quizás así fue, pero Ernest Beaux, a juzgar por sus memorias, hacía otra cosa. Y aquí recordamos su viaje a Karelia. Chanel número 5 está hecho bajo impresión de olores del norte ruso. Frescura de ríos y lagos fríos durante noches blancas. Precisamente esto intentaba transmitir en los perfumes. Cuando la próxima vez escuchen en perfumería, dicen que olores se escuchan. Olor de Chanel número 5. Recuerden esta comparación con naturaleza norteña. Lanzamiento de Chanel se convirtió en triunfo de la industria. Todos estaban en admiración, pero detrás de la fachada de éxito se escondían muchos problemas y dolores de cabeza. En 1924, Coco Chanel vendió derechos de producción de perfumes a hermanos Bergheimer, dueños de la marca Bourgeois. Apareció marca Les Parfums Chanel. Comenzó producción masiva y por acuerdo 10% de todos los ingresos iba a Coco. Solo a finales de los 20 Chanel decidió que no le gustan las condiciones del acuerdo que concluyó y en lugar de 10% comenzó a exigir la mitad de todos los ingresos. Naturalmente nadie iba a darle tal parte simplemente así. El acuerdo se concluyó en mente sobria y memoria firme. ¿Sobre qué base revisar condiciones? Así pensaban también los jueces y cambiar condiciones Coco no logró. Pero luego ocurrió lo terrible. Segunda Mundial.
Francia fue ocupada por nazis y Coco Chanel se convirtió en colaboracionista que activamente cooperaba con autoridades alemanas. En este periodo su amante era funcionario del Ministerio Nazi de Propaganda. Naturalmente ella intentó usar conexiones para conseguir mayor porcentaje de ventas de perfumes, pero aquí tampoco le tuvo suerte. Hermanos Bergheimer otra vez la superaron. Poco de que trasladaron capacidades productivas a Estados Unidos. Así también reescribieron toda la propiedad en Francia a su amigo dueño de fábricas de producción de aviones. Naturalmente él era aliado más importante para alemanes que alguna modista. Estos coqueteos con la administración nazi le salieron luego de lado. Cuando Francia sea liberada la reconocieron oficialmente colaboracionista. Fue obligada a dejar el país por 10 años. Y que de Ernest Beaux, pues se mantuvo al margen de historias turbias. Trabajaba en Bourgeois y era principal perfumista de la marca Chanel. Él era uno de aquellos que repelía ataques de Coco sobre revisión del acuerdo de ingresos y ni rastro de romance anterior. Ernest Beaux tranquilamente sobrevivió la Segunda Mundial y dejó el trabajo amado solo en 1954. Murió el grandísimo perfumista en la historia a los 79 años. Pero mientras Ernest Beaux forjaba gloria de gran perfumista en su segunda patria, también ocurrían procesos interesantes. Después de la Revolución de Octubre y curso nacionalización de industria, ni hablar de fábricas perfumeras bajo gestión de franceses no podía. Industria perfumera exactamente no pertenecía a ramas vitales de economía soviética hasta NEP. Pero pronto todo comenzó a cambiar. NEP devolvió los experimentos más radicales de bolcheviques. A la gente permitieron enriquecerse. Todos entendían que NEP no es eterno y tarde o temprano la riqueza la quitarán otra vez. Tengo sobre este episodio, véanlo en el canal. Pero industria se restauraba. Fábrica de Rayet pronto se convirtió en fábrica de jabón cosmética Svoboda. Con este lugar nuestro canal tiene historia especial. En primer lugar, allí trabajó durante la guerra mi abuela. Y en segundo lugar, primeros episodios de este canal, nuestro main life, fueron grabados precisamente en el local de la fábrica Svoboda, es decir, ex fábrica de Rayet. Pero con la fábrica de Brocard ocurrió otra historia. A ella también inicialmente obligaron a hacer jabón, incluso el nombre recibió adecuado Quinto Trus Jabonero. Pero en el asunto intervino la gerente de la fábrica, ex trabajadora de la fábrica, llamada Evdokia Uvarova. Ella escribió una carta a Lenin en la que explicó la necesidad de industria perfumera en la Unión Soviética y como resultado Ilich escuchó su opinión y así apareció la famosa fábrica Novaya Zarya. Todo viejo riqueza imperial de olores decidieron unir bajo un techo en Trust llamado Tez. Segundo nombre Tez. Como solo no se burlaban del brand Tez en el pueblo. Intentaban descifrar como cuerpo de mujer o como secreto de mujeres. Que Tez se llama así por uniformidad de productos. Perfumes son los mismos. Pero el meme principal era tal verso en labios Tez, en ojos Tez y besar donde pues. En 1932 al puesto de jefa de Tez entró una mujer muy seria, Polina Zemchizina, esposa en ese momento del jefe del gobierno soviético legendario Vyacheslav Molotov, futuro comisario popular estalinista de Asuntos Exteriores. Y Zemchizina activamente se puso al trabajo. Además de que pudo establecer producción de materia prima para industria perfumera, ella además tomó función social. El asunto es que Rusia imperial era país de rápido crecimiento pero aún agrario. Gran parte de la población fuera de grandes ciudades en ojos estos sus perfumes no veía. Igual que higiene bueno en su comprensión moderna. En etapa temprana poder bolchevique miraba el problema entre dedos y problemas con higiene hay que corregir, pero perfumarse con perfumes esto es para burgueses. Pero Zemchizina no pensaba así. Ella comenzó perfumes junto con principios de higiene, perfumes comenzaron a publicitar. Comenzaron a caer en ojos del ciudadano común. En esencia, gracias a la esposa de Molotov, mujeres de la Unión Soviética comenzaron masivamente a usar cosméticos. Verdad, el destino de la misma Polina Zemchizina resultó bastante trágico. En el 48, como esposa del jefe de MID, participó en encuentro con diplomáticos extranjeros y demasiado estrechamente en ese evento se comunicaba con la entonces embajadora de Israel en URSS, legendaria Golda Meir, futura primera ministra de Israel. Y por esto le cayó. A Zemchizina la excluyeron del partido y enviaron al exilio. La liberaron solo después de la muerte de Stalin. Tal destino de la primera modista de la Unión. Bueno, ¿y qué con perfumes pues? En el país soviético presentaron nuevo surtido de perfumes. Marca principal durante toda la época soviética será Krasnaya Moskva. Y ahora atención, ¿recuerdan aroma bouquet de la emperatriz de la fábrica de Brocard? Ese mismo para el tricentenario de la casa Romanov. Pues Krasnaya Moskva es el mismo, solo renombrado. Modistas por todo el país en cola se alineaban para obtener frasco de estos perfumes.
se convirtieron en los perfumes más de moda en cine. Aparecían más a menudo que otros. Por ejemplo, en la película de Chata frasco estaba en la mesita de una de las heroínas. Precio era en general adecuado. Frasco de 37 mililitros costaba 5 rublos 30 copex, es decir, con salario medio de 120 rublos se podía permitir. Pero estos son perfumes moscovitas. En la fábrica de Leningrado, Severnoye y Eni hacían también muchas marcas interesantes. Por ejemplo, Lirio de los Valles plateado, como olí explicar, no hace falta. Estos perfumes tenían ultra barato frasco por rublo 20. A veces snobs urbanos podían determinar, chica de provincia precisamente por este aroma. Bueno y populares perfumes entre chicas jóvenes, Natasa así se llamaban. Mezcla de notas de lirio de los valles y jazmín con tabaco. Costo era un poco más alto que lirio de los valles plateado rublo y medio. Pero la principal característica de los perfumes era imagen de chica en la caja y con ella está relacionada una historia divertida. A producción de perfumes Natasa constantemente se enviaban cientos de cartas con confesiones a esta Natasa en amor. Solo foto fue tomada de banco abierto de fotografías, como ahora dirían de photostocks. Así que llegar a esta chica era muy difícil. Pero si hablamos de Natasa, había también versión masculina o de Kelon Sasa. A este chico cartas de amor nadie escribía. Pero popularidad de Odekelon tenía, y no solo para uso interno. En general, el problema de consumo de Odekelons no para el fin se agudizó durante la campaña anti-alcohol de Gorbachev. Característica inicial que pusieron creadores de Odekelon: elevado contenido de alcohol, y los comenzaron simplemente a beber. Particular popularidad tenía Odekelon Chipre, pero era caro. Más barato era triple. Y él era la principal bebida alcohólica de esa época. Algunos incluso hacían cóctel, tomaban triple, mezclaban con sasa y salía cóctel llamado Alejandro III. En general, Odekelon bebían no solo en la Unión Soviética. Esta mala tradición se afianzó aún en Turquía. En cualquier caso, les recomendamos extremadamente no hacer esto. Odekelon modernos y como soviéticos no están destinados para beberlos. Envenenamiento mortal, ceguera en general, resultado bastante real de tal consumo. Perfumes, Odekelon, agua de tocador, todos estos héroes de nuestro episodio no salvaban por supuesto la gente del hambre como patata o pescado. Por perfumes no luchaban como por oro, petróleo y progreso, no impulsaban particularmente fuerte. Pero saben, no todas simplemente cosas deben cambiar radicalmente esto bueno, y lo principal, ustedes mucho en comentarios escribían que quieren ver este episodio. Perfumes eran reflejo de necesidades del hombre, necesidades tanto espirituales como emocionales, y en protección de enfermedades, en protección de olores desagradables. Pero lo que siempre fue, permitían al hombre destacarse, sentirse más seguro y alegrarse de la vida. Para muchos, perfume es memoria. Las personas pueden olvidar a una persona, andar, mímica e incluso voz. Pero que esta chica olía como flores primaverales en fresco mañana de abril, olvidar a veces es muy difícil. Queridos amigos, gracias por ver nuestras simplemente cosas. Como ya dije, este episodio en general hecho por sus pedidos. Escriban en comentarios sobre qué cosas simples y no simples quisieran saber de nuestros episodios. Leemos atentamente todos sus comentarios. Bueno, y hasta nuevos encuentros.